¿Qué dice su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro vídeo. Y hoy, como estáis viendo aquí, es un vídeo diferente. No es un análisis, es un vídeo tutorial. Porque me habéis puesto un comentario que si podía enseñar pues truquitos con la mesa o cortes, en fin, un poco de lo que es el manejo un poco más avanzado de lo que es la mesa de mezclas, no solo subir un canal y luego subir el otro con el dedito como a nosotros nos gusta, sino explotar un poco más la mesa y hacer truquillos más, un poco más expertos, ¿no? Entonces, sin más dilación, como digo siempre, vamos para intro. Bueno, para el que me lo pregunte, antes de nada, esta es la Pioneer DDJ1000, una controladora, no es una mesa de mezclas como tal de audio, sino que es una controladora que controla el Record Box, que es un programa del ordenador. Y bueno, aquí hemos cargado en esta pista, en la pista 1, hemos cargado un kick, solo un bombo, y en la pista 2 hemos cargado un loop de hi-hats, ¿no? Y hemos cargado estas dos pistas porque lo que vamos a realizar para empezar son trucos con los faders, ¿no? Para que a la hora de realizar vuestros sets pues hay un poco más profesionales, más innovadores y no os dediquéis a hacer lo que está haciendo el 90% de los DJs, que es subir una pista y la otra subirla poco a poco y cambiarle grave y animar mucho a la gente. Entonces vamos a realizar un poco de truquitos, ¿no? Para enseñaros y para que los practiquéis en vuestra casa. Tenéis que tener mucha paciencia, mucha práctica y con eso y con mucho tiempo dándole duro os saldrá, ¿no? A la primera no os va a salir. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es primero soltar este kick. Ahí lo tenemos sonando. Lo tenemos hecho un loop para que no se nos acabe. Y en este pues tenemos el hi-hat. Un loop de hi-hats. ¿Veis? Entonces, primero la teoría, un poco de teoría. Como estáis viendo aquí, entre golpe de kick y de kick o de bombo y bombo, hay un espacio en blanco. El espacio en blanco ese es donde, digamos que entraría el hi-hat del plato número 2. Entonces, la secuencia sería bombo, hi-hat, bombo, hi-hat, bombo, hi-hat. Eso es lo que se va a escuchar, ¿no? Cuando tenemos los dos sonando va a sonar tunch, 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 bombo, hi-hat, bombo, hi-hat, tunch, tunch, tunch. Entonces, si nosotros queremos realizar unos cortes, lo que tenemos que hacer es esperarnos a que suene el kick y justo detrás meterle el hi-hat. Vamos a realizarlo primero lo más básico y luego vamos a ir imprimiéndole más dificultad. Aquí estaría sonando nuestro kick. Lo que vamos a realizar es, sonando este bombo, no vamos a tocar el canal, vamos a ir subiendo a golpes rápidos el hi-hat que está en este plato. Primero tenemos que mezclarlo, ya estarían mezclados, y teniendo el canal bajado, lo tenemos que mezclar previamente con nuestro QE. Una vez que está mezclado ahí, lo que tenemos que hacer es esperarnos que suene el bombo aquí, punch, y subir este canal inmediatamente. Ahora vamos a realizarlo un poco más rápido. Más rápido de eso no se puede hacer porque solo hay bombo hi-hat, bombo hi-hat. Si lo hiciéramos más rápido se nos metería el siguiente sonido que hay al hi-hat. Por eso hay que hacerlo justo detrás de cuando suena el bombo. Podía empezar primero subiendo 1, 1, 1, 1 y luego ya hacerlo más rápido. 1, 1, 1, 1, 1. ¿Veis? El corte es muy rápido para que solo suene el hi-hat y inmediatamente lo bajamos. Ahora lo hacemos más veces. Ese es lo más básico, ¿no? Realizarlo a una velocidad lo más bajo que podáis para que así os resulte más fácil, ¿no? Cuanto más lento tenéis que hacer vosotros los cortes. Cuando vayáis pillando ya el manejillo, ya podéis ir subiéndole la velocidad y realizar los trucos a la velocidad a la que soléis pinchar, 140, 142, 144, a la que más os convenga. Cuanto más rápido tenéis que hacer los cortes y más complicado es. Hemos visto el inicio, ahora vamos a subir un siguiente peldaño, ¿no? Y lo que vamos a hacer a la vez que subimos el canal 2 para meter el hi-hat, el canal 1 lo bajamos. O sea, ya esta mano también interactúa. Las dos manos tenemos que usarlas, no solo vamos a hacer sino que a la vez que bajamos el canal 1, subimos el canal 2. Pum,
pum, ch, pum. Os recuerdo que este canal es el que tiene el kick, por eso hago pum, pum, ch, pum, ch. Y ya luego lo podéis imprimiendo velocidad. Para realizar este truco, lo suyo es que el canal 2, que es el que tiene el hi-hat, lo tengáis abajo, para que cuando hagáis el ch, inmediatamente bajáis el 1 y luego subís el 1 y bajáis el 2. Subís el 2 y bajáis el 1 y así todo el rato. Subimos el 2 y bajamos el 1. A la misma vez que subo el 2, tengo que bajar el 1 a la misma rapidez y con la misma intensidad para que el efecto auditivo sea el correcto, ¿no? Y ya el siguiente paso sería hacer combinaciones, ¿no? No solo punchi, 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 sino que hacer pum, chi, pum, chi, pum, chi, pum, chi, pum. La secuencia de cambiar de uno a otro es más rápida para hacer ese efecto de chum, chi, chum, chi, chum. Como si fuera el ritmo del reggaetón. Chum, chi, chum, chi, chum, chi, chum, chi, chum. O hacer combinaciones ya las que me gusten, ¿no? Luego también otro corte que es muy típico, que es el que suele hacer todo el mundo, que es el más básico, es el de meter el kick, ¿no? Hacer pum, pum, pum y ya soltarlo. En este caso estaría sonando este tema. Ese es el corte más básico y más fácil de realizar. Entonces, una vez que ya tenéis dominados esos cortecitos, podemos subirle la velocidad, por ejemplo, ponemos a 144 y ahora vamos a realizar los cortes un poco más rápido, que es más complicado. A la hora de realizar el chic, 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 dependiendo de lo rápido que lo metáis, de lo rápido que lo bajéis, el efecto va a ser uno u otro. Si lo dejáis un milisegundo más arriba, va a sonar más hi-hat, y si lo dejáis menos, va a sonar un hi-hat mucho más corto. El efecto sonoro es un hi-hat muy cortito. Si lo dejáis un poquito más, el hi-hat se hace un poco más largo. ¿Veis? Es un hi-hat muy cortito. Si ya lo hago un poco, lo dejo un poquito más que suene, el hi-hat se hace más largo. Más corto es. Esa es la diferencia entre hacer los cortes más rápido o más lento, ¿no? Y como he dicho, ya teniéndolo más rápido, podemos empezar haciendo el chic, chic, chic y luego ya haciendo el check, 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 check. Y eso ya es el nivel como el más avanzado, ¿no? Haciéndolo muy rápido, haciendo cortes de secuencias como vosotros queráis. O dejáis uno abajo y seguís con el hi-hat haciendo cortes, por ejemplo. Esa sería la secuencia. Ya ahí entra vuestra creatividad, ¿no? Lo que vosotros queráis resaltar. Si queréis resaltar el hi-hat o queréis resaltar el kick, pues dejáis uno arriba o uno abajo. En fin, cuando ya hayáis practicado mucho, esto casi os sale de forma innata, ¿no? El hacer cortes de una forma u otra. Solo tenéis que pensar lo que queréis hacer y realizarlo. Cuando ya ponemos dos tracks, la cosa cambia un poco, porque si ponemos un track con todas las frecuencias, también va a tener hi-hat, voces, en fin, va a tener muchas cosas. Entonces, realizar los trucos, digamos que auditivamente no es tan fácil, porque no está solo el kick y solo el hi-hat, sino que tenéis todas las frecuencias en los dos. Pero bueno, cuando ya sabéis dominar esto, hacerlo con la pista completa sonando es exactamente lo mismo. Dependiendo del track que elijáis o el que esté sonando, el efecto de hacer el chic, 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 va a sonar mejor o peor, porque si este track no tiene el hi-hat muy marcado, no tiene el ch, 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 sino que tiene un hi-hat a lo mejor continuo de tipo shaker, pues no podéis hacer el ch, 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 porque no tiene ese sonido, entonces no podéis remarcarlo. Entonces, a la hora de hacer los cortes, cuando ya tenéis mucha experiencia y escuchéis un tema,
vais a saber diferenciar y vais a decir, hostias, con este tema estaría guay hacerle el corte de chun chun chin chun chin chun, y ya vosotros seleccionáis con qué tema vais a hacer los cortes. No con todos es válido, porque no con todos queda bien. Vamos a cargar 2 pistas ahora enteras y vamos a realizar el truco. Vamos a empezar subiendo solo el hi-hat de este. Vamos a ver si este hi-hat es pronunciado y se presta a hacer los cortes. Como veis, cuando el tema está sonando con todas las pistas, el truco de hacer el chic 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 sonando casi es inapreciable. Entonces digamos que no es efectivo, no mola hacerlo porque realmente no se nota. Luego, a la hora de realizar los cortes, también podéis rizar el rizo un poco más, y en vez de hacer los cortes a tope de volumen, de cuando pegáis arriba está en el máximo, vais haciendo los cortes, primero empezáis al máximo y luego vais haciendo los cortes pero no llegáis al tope. Entonces los cortes se hacen con un volumen un poco más bajo. Como he dicho, vamos a empezar realizando los cortes primero dando en el tope y luego vamos a ir bajándolo un poco, pero tenemos que seguir realizando la combinación. Y ya podemos pasar también a cuando tenemos 3 pistas, ¿no? A ver cómo realizamos los trucos con 3 pistas, porque solo tenemos 2 manos para realizar los cortes. Vamos a poner 3 pistas cargadas y vamos a ver lo que podemos hacer. Ahí tenemos ya 2 pistas, la tercera también la tenemos mezclada y vamos a realizar cortes aleatorios a ver cómo podemos hacerlo. Evidentemente, para que se note algún tipo de cambio al hacer cortes, tenemos que bajar el canal 1, que es el que tiene el grave. ¿Veis? Podemos bajar el 1, meter el 4. En algún momento de que estemos haciendo los cortes, uno de los canales se tiene que quedar arriba para que se nos quede una mano libre para poder subir el canal 1, que es el que tiene el grave. Entonces realizamos nuestros cortes, dejamos un canal arriba, la mano se nos libera y ya la pasamos al canal del grave y la otra al otro canal. Y ya, ¡pum!, subimos los dos a la vez. Podemos bajar 2 canales con una sola mano. En fin, podemos hacer miles de cosas. A la vez que bajamos los 2 canales, realzamos las frecuencias del canal que se queda sonando. Y ya, pues para terminar, por ejemplo, el canal 4 lo podemos quitar haciendo un backspin. Os recuerdo que siempre para hacer un backspin lo suyo es que el canal que vaya a realizarlo no tenga el volumen al tope, porque si no el efecto suena muy fuerte y no queda bien. Y al realizar el backspin lo suyo es que el canal del grave lo bajéis o un poco o el del todo. Este ya lo tenemos aquí bajando un poco para realizar el backspin. Por aquí, que se sigue escuchando. ¿Veis? Tiráis aquel backspin, bajáis el canal y con la otra mano ya lo subís. Vamos a hacerlo ahora con este. Tenemos que tenerlo un poquito bajito. Ahora, en vez de hacer backspin, lo podemos acompañar con la mano. ¿Veis? A la vez que yo lo acompaño con la mano, con esta tengo que bajar el canal para que el efecto que estoy haciendo se quede en solo y se aprecie mejor. Lo tengo que acompañar con la mano al ritmo que está sonando la sesión. No vale hacer a trozos, tiene que hacer justo a los BPM a los que está sonando. En fin, son trucos que requieren mucha práctica y una vez que los domináis, pues enriqueceréis mucho más vuestras sesiones. Así que nada, que espero que estos truquillos os hayan servido, que los practiquéis en casa, que os no haya quedado bastante claro,
pues que os paréis el minuto donde está, o lo pongáis 350.000 millones de veces y cuando ya me hayáis visto realizarlo, lo intentáis vosotros en vuestra casa y veréis que con tiempo y con mucha práctica y esfuerzo os saldrá. Hay una última cosa, si lo realizáis con una mesa de mezcla de verdad, por ejemplo una Pioneer 800, una Pioneer 900, una Pioneer, o sea una mesa de audio, no una controladora como esta, en los cortes os van a salir mejor. El efecto sonoro os sale mejor porque la señal por ejemplo del CDJ o del plato entra directa y cuando tú bajas el canal lo corta directamente. En las controladoras como esta, como la Pioneer, como es una controladora y digamos que está enchufada al ordenador, tiene lo que se llama latencia, que es pues un tiempo de respuesta entre que tú tocas cualquier botón, lo manda a la computadora y la computadora digamos que realiza la acción. Ese tiempo normalmente suele ser de entre 1 a 3 milisegundos, algunos 5, en fin, cada controladora suele tener unos tiempos. Y el que pinche subiendo un canal y luego subiendo el otro poco a poco no va a notar esa movida, no va a notar en la latencia y va a decir esto va perfecto. Cuando realizáis cortes de estos muy rápidos, si no tenéis una mesa de mezcla de verdad, de audio, lo vais a notar. Así que nada, no me extiendo más, espero que os haya gustado este vídeo pues tutorial y nada, que lo practiquéis en vuestra casa, que espero que os sea bastante fructífero y nada, que nos vemos en el siguiente, sus colegas. Adiós. Dale like, suscríbete y compártelo.